En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 encontramos que la Biblia nos enseña a que debemos de orar sin cesar. ¿Y cómo poder hacerlo? Quizás usted piense que nos va a ocupar todo el tiempo. Mi querido hermano, si alguien hubiese dicho como un mandato, debemos de afanarnos todo el tiempo, nosotros seríamos los primeros. Estamos inclinados a afanarnos y no dejamos de hacer las cosas. Estamos afanados en nuestra mente y seguimos trabajando y seguimos nuestra rutina. Eso quiere decir que también podemos estar en oración constantemente, dando gracias a Dios, pidiendo de su ayuda y adorándole por sus atributos. Ahora, el contexto de este versículo es el siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahora le invito a considerar que todo este contexto no está desconectado y tiene lógica. El primer mandato dice: estad siempre gozosos. Pero ¿cómo podemos estar siempre gozosos? Pues la respuesta la encontramos en el siguiente verso. Dice: orando sin cesar. Santiago capítulo 5 verso 13 lo respalda diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga entonces oración. Si estamos tristes y no tenemos gozo, podemos orar a Dios para que nos ayude a ver lo que la prueba está haciendo en nuestras vidas. Y al meditarlo, tendrás gozo de que Dios está utilizando aquello para producir el carácter de Cristo en ti. Ahora, si no sabes cómo iniciar la oración, si no sabes qué decir o qué pedir de acuerdo a la voluntad de Dios porque quizás la desconozcas, la respuesta está en el verso 18. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Debemos de ser agradecidos para con Él. Y es verdad que cuando traemos a memoria todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos vamos a maravillar y eso traerá gozo a tu vida. Ahora, la vida del cristiano no debe de estar basada en sus emociones, que un día se encuentre en victoria y que al otro día se siente derrotado y que dependiendo de eso será su búsqueda y su comunión con Dios. No. Si esto fuera así, la vida del cristiano sería sumamente emocional, variable e inestable. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos pone un ancla. Y la respuesta la encontramos en el verso 19. No apaguéis al Espíritu. Y eso significa que la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas debe de gobernarla toda. Asegurémonos que en nuestro gozo, en nuestra oración, en nuestra gratitud para con Dios, lo hagamos todo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, no apagando su influencia en nuestras vidas. ¿Nos estamos dejando influenciar por el Espíritu Santo? ¿Y cómo Él influye en nuestras vidas? La respuesta la encontramos en el verso 20, no menospreciando las profecías. Ahora, Pablo escribe esta carta antes de que todo el Nuevo Testamento haya sido terminado. En los años 50 después de Cristo, no tenían ni la mitad del Nuevo Testamento. Es decir, que en cada domingo en la iglesia habían profetas que hablaban la palabra de Dios. Hoy en día es diferente. Tenemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento completo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mi querido hermano, usted debe de considerar de que en aquellos tiempos en donde Pablo escribió la carta,
habían también falsos profetas. Por eso los tesalonicenses no aceptaban cualquier cosa, sino que tenían que examinarlo todo. Ellos comparaban con lo que ya estaba escrito y de esa manera, según el verso 21, ellos retenían lo bueno. Ahora que tenemos las escrituras completas, ya no es necesario que venga alguno y nos diga algo nuevo de parte de Dios, pues ya ha sido todo revelado. Y lo bueno que dirá no es nuevo, pues ya está escrito en la Biblia. La ventaja que tenemos hoy en día es que ya no es necesario examinar los libros y las cartas del Nuevo Testamento para saber si eran buenas o no. Gracias a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos ha revelado toda la voluntad de Dios en las Escrituras. ¿La estás leyendo? ¿La estás escuchando? ¿La estás obedeciendo? En resumen, ¿cómo oramos sin cesar? La base está en las Escrituras, lo que el Espíritu nos dice a través de la palabra de Dios, memorizándola, obedeciéndola. Solo así viviremos en el poder del Espíritu, influenciados por Él, y no lo apagamos porque estamos llenos de su palabra. Estamos siendo controlados por Él. Esa es la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si estamos llenos de su palabra, entonces viviremos bajo la voluntad de Dios, dando gracias a Dios en todo. Y si estamos agradeciendo a Dios en todo, entonces estamos orando sin cesar. Y no perderemos el gozo. El gozo que el Señor nos da no tiene nada que ver con nuestro estado anímico. Tiene que ver con nuestra confianza en su palabra. Ahora tenemos el ejemplo bíblico de Nehemías con respecto a la oración. Nehemías capítulo 1, verso 3 y 4 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías está triste. Él va a su casa, ayuna y ora por algunos días. Esto nos enseña que es importante apartar un tiempo específico para orar delante de nuestro Dios sin que haya alguna interrupción. Pero no puedes hacer lo mismo cuando toca ir al trabajo o hacer labores cotidianas. Después de la oración de Nehemías en el capítulo 1, en el capítulo 2, Nehemías se encuentra trabajando y delante del rey. En Nehemías capítulo 2, verso 4, el rey le pregunta y le dice: ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías ora al Dios de los cielos. No tuvo tiempo para ir a su casa a orar, sino que en ese mismo instante clamó pidiendo ayuda por sabiduría a Dios. Él no oró como en el capítulo 1, sino que él oró en su mente. Este es un ejemplo de cómo orar sin cesar. Orar a la Nehemías 1, separando tiempo privado a solas para con Dios, y orar en nuestra mente a la Nehemías 2, y siempre guiados por el Espíritu Santo, ya que estamos saturados de su palabra. Mi querido amigo, tú también puedes disfrutar de esa relación con Dios, leyendo su palabra y orando en su presencia. Pero el pecado ha intervenido y ha destruido la relación entre Dios y el hombre, pues el pecado aleja a la persona de Dios. Dios odia el pecado y es sumamente importante que consideres esto. Dice su palabra que Él pagará en su debido tiempo a aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. La única manera que tiene el mundo para tener acceso ante el Dios Santo es por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Confiésate pecador, arrepiéntete genuinamente de tus pecados y pide a Dios suplicando que te perdone. Él de seguro lo hará. De esa manera tu relación con Dios se restablecerá. Que el Señor les continúe bendiciendo. Somos